existe una noción semejante en varias sociedades. Esta noción es la que en Melanesia se designa con el nombre de mana. Es una palabra oscura y vaga, y sin embargo, de un uso muy determinado. El mana es justamente lo que da el valor a las cosas y a las personas. Tanto el valor mágico como el religioso, el ritual e incluso el valor social. El mana no es solo una fuerza, un ser. Es a la vez sustantivo, adjetivo y verbo. De un ser, de un espíritu, de un hombre, de una piedra o de un rito, se dice que tiene mana, el mana de hacer esto a lo otro. El mana es una cualidad, es algo que tiene la cosa mana, no es la misma cosa, una sustancia, una esencia manejable pero independiente. El mana hace ruido entre las hojas y se escapa bajo la forma de nubes o de llamas. El mana es una fuerza espiritual, es decir, no es mecánica, y produce sus efectos a distancia. Hay mana que hace rico y hay mana que mata. El mana es la fuerza del mago. Durante años soñé con tener un piano eléctrico, el Rhodes 73 clásico. El rock de mi generación se grabó con ese sonido. Cuando tuve el dinero suficiente, lo compré y sentí que había cumplido el sueño del pibe. Pero no siempre pude tenerlo conmigo. En determinado momento tuve que venderlo por razones económicas. Lo hice con mucho dolor. Así que aguanté el paso del tiempo y cuando pude acomodar mi situación, volví a buscarlo. Pude comunicarme con la persona a la que se lo había vendido
y aceptó la oferta que le hice. Volví a comprarlo. No busqué uno parecido porque no existen dos iguales. Yo quería ese. Era mi piano. Esto es una... No, lo más lindo que acá... A ver. Así está enhebrado. Enhebrado. Sí está enhebrado. Con mi viejo nunca me llevé bien. Cuando tuve edad suficiente, me fui de mi casa y le dije, nunca más te quiero ver en mi vida.
y chao. Me fui a Europa. Pasó mucho tiempo hasta que me llegó un mail de mi hermana. Decía que mi padre no andaba bien de salud y que quería verme. Mi padre es fotógrafo. Se sacaba fotos con una cámara minutera. Es una caja oscura con ácido y fijador y las postales adentro de la caja oscura, y de ahí se revelaba y se entregaba después la foto. Tranquilo, porque estoy que me caigo, mira cómo estoy de las piernas. Viene mucho ese. Claro. Vos también te quiero engañar. ¿Por qué no soy yo? Allora, sì, la monturita. Per un mare de cede, c'è. No, mica, no me estaba tomando mate, la fotografía. Pasa por acá, amigo. Es una montura mexicana. Esa la estamos usando. Uy, tenemos dos caballitos, una calle. ¿Cuántos caballos tenemos dos, ¿eh? Este mía y este del hijo. Podemos llevar esta medianoche. Esto vale mucha moneda, chicos. Mucha moneda. Son antiguas, pero están en buen estado y todo cuero. Esto va arriba del caballito, en los barrios. Gente sacan uno, después viene acá, después viene acá y después viene acá, todo el día laburando. Como 30, 40, 50 o 100 fotos. ¿Qué moneda? Para nosotros sirve. Señor. Ajá. Eso es. Adelante. Permiso. Años trabajo, amigo. Muchos años. Ya por ti, yo tenía 10, 12 años. Cuando tengo este tipo, señor. No tengo un cuenta. Esto no mucho dinero, una vuelta. Hace muchos años él sacaba fotos en las domas de caballo y jinete ganadores. Y hacía 100 fotos por día y las vendía todas. Está muy... Yo todos los días ando por acá. Está muy explotadito, anda sin plata la gente. No soy el único, hay otro en el barrio. Hoy la gente se saca fotos con celular. Sí, los llaman. Por eso sale él por los barrios con el pony para sacar fotos
en cambio de una propina. Después de unos años de tenerlo en casa, lo vendió otra vez por el mismo motivo. Valía mucho y se precisaba la plata. La primera vez me costó desprenderme un poco. La segunda me costó mucho más. Un día, mi hermana me avisó que mi viejo se había muerto. Les ayudé a pagar el entierro, pero no me vine. Ya estaba muerto. ¿Qué iba a hacer? Cuando me vine de visita, mi vieja me mostró fotos de la familia. O ahí cuando volví a ver a mi viejo. Era como si envejeciera 5 años o más entre las fotos. Yo tenía 14 años cuando papá y mamá me la regalaron y acá estoy, con mi maquinita siempre. Yo aprendí con mi hermano sastre, pero a mí no me gustaba la ropa de hombre. A mí me gustaba hacer vestidos, me gustaba hacer ropa de mujer. Y empecé con la familia, con las sobrinas. A todos los sobrinos, casi a la mayoría le hice los guardapolvos, cuando iban al colegio. Y saquitos, polleritas, blusitas, todas esas cosas, ¿viste? Y así fui, aprendiendo, hasta que después tenía una amiga que era modista también, y nos pusimos juntas a trabajar. No me quiero mirar al espejo yo. Porque yo digo, ay, yo no tuve marido, no tuve hijo, no tuve nada, pero tengo mucho tengo. Porque tengo todos los sobrinos, gracias a Dios, y todos, todos no, algunos. Me pongo a pensar de que ya estoy encorvada, ya estoy toda deformada, yo no era así.
A veces cuando me empiezan a cargar las cosas digo, ¿para qué me llaman a mí y no llaman a un volquete? Todo esto hay que tirarlo todo, ¿viste? No sirve para nada, pero la gente, ¿viste? Guarda. Y no usa nada y son todas porquería, porque cuando la van cargando arriba la chata, yo escucho el comentario que van diciendo, pero esto no lo uso para nada, no lo usé nunca. Pero bueno, no se desprenden de esas cosas, ¿viste? La vuelven a cargar y capaz que tienen 2 o 3 mudanzas, pero la siguen llevando, ¿viste? Con el tiempo pude resarcirme de mi situación y compré por tercera vez el Rhodes y juré nunca más lo vendería. Sus sonidos ya eran míos. Mi hermana me dijo que me llevara ropas, había sacos, pantalones, zapatos, todo de primera calidad era. Yo le dije que no quería nada. Ella insistió, tanto lo hizo que accedí y abrí el ropero. Lo miré unos segundos y saqué unas hojotas de esas tipo Rider, ¿viste? De las viejas. Mi hermana me preguntó por qué no me quedé con algo bueno en vez de un par de hojotas usadas. Y yo le expliqué que un tipo tan miserable como yo no se merecía más que eso. Algo viejo, pisado. Mi padre tiene la máquina en una baulera y no la saca afuera porque eso le trae muchos recuerdos. Está para llover. Ahí está, amor. Mirá, mamá, Mirá, Haná. Se vă țin cu ploaia murind de foame. Da? Una fotito famosa. Ando casi todos los días por acá. No voy lejos, voy para lo de monumento a veces, pero me queda muy lejos. ¿Querés que te muestre la cámara de mi viejo? Abrí la tapa del óvulo. Pero aquí Ahí está, y ahí está la... ¿Está con llave esa? No, abrí. No entiendo, mira Canín esto, ¿eh? Abrí. No entiendo. Abrí. Ahí está. ¿Eh? ¿Ese es los trípodes? ¿Conocen algo de cámara? Trípode. Mira cómo tenemos los trípodes. Señor, hay 3 cámaras de estas. Mía, hijo, el otro hijo. Y las máquinas ya estaban para mí. El año 48 que yo ando con esto
a fuerza, haciendo una moneda, señor. Esa. Mira, nosotros, Canini, hace años que tenemos esto, años, primera vez que ocurre esto, ¿eh? Yo Sacar de la funda. lo hago porque estás vos y está esta gente, pero si no, yo no, ni toco esto. Ay, Hola. Sí, ¿qué tal? Mira, te llamo por el aviso del diario, de ese que habla de un documental. Mi amor, sí, yo tengo algunas cosas que son muy afectivas y me apasiona lo que están haciendo. No, bueno, yo, mira, en verdad no tengo nada así tan personal. Yo estaba escribiendo una historia y, bueno, era eso, más para compartirla, no tengo problema. No, si te interesaba yo la compartía. Más ficción sería. ¿Y cómo lo podés anotar ahí? Sí, decime, ya agarré para anotar. 156 Sí. Sí, 156 032 032. Sí. Perdón, no, 156 320. Una cosa, ¿en qué sentido? No sé, porque nunca vi esto, yo por eso quería saber. De contarte qué cosa, por ejemplo. Tengo un auto con el que tengo una historia bastante importante, para mí, personalmente. Es un auto antiguo, un Citroën 13B del año 73, con el que me fui a Chile. Se me rompió en Jujuy, en Jama, en el límite con Chile. Quedó a 4.500 metros en el taller. Ahora tengo que ir a buscarlo. 156 320. Sí. ¿Te escucho? No, me estoy equivocando porque tengo que leer. Espera, 156, discúlpame. 156. Sí. Tengo al frente mío, tengo un montón de instrumentos que los hago yo. Tengo muchos objetos acá. Te digo qué es lo que hago yo. Sí. Hago instrumentos informales. Elementos muy simples, muy cotidianos, Sí. y hago música de primerísimo nivel. ¿Qué música escuchás? Rock. Por ejemplo, David Bowie. David Bowie. Sí. America, oh, this is love, America.